Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa Jóvenes con Propósito. Aquí estamos muy contentos. Mi nombre es Juan Diego Márquez. Y el día de hoy, gracias a Dios, ya regresó nuestra compañera querida Nicole. Saluda, por favor. Y yo, hola, público conocedor. Ya estamos de vuelta después de unas largas misiones. Ok, aprovechaste el tiempo, sí, aprovechaste el tiempo. Pues muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema, pero antes que nada vamos haciendo un poquito de oración. Ya saben, hay que poner nosotros en ambiente de oración para que nos inspire qué hablar y ustedes para que con silencio interior puedan escuchar la voz de Dios, ¿va? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Dios y Rey nuestro, tú que reinas y gobiernas en el universo, reina también en nuestros corazones. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Dios y Rey nuestro. Llena nuestra alma y nuestro corazón de ti, Señor, que te amemos en el santísimo sacramento del altar. Tú eres nuestro Dios, en ti confiamos, a ti te amamos, a ti te alabamos siempre. Danos por favor a nosotros ese Espíritu Santo que nos ilumine para hablar y a nuestros oyentes un corazón dispuesto para que escuchen la voz de Dios a través de nosotros, a través de la lectura del Santo Padre y a través de sus corazones. Nicole. Te pedimos, por medio de la intercesión de tu Santísima Madre María, que nos ayudes a todo lo que ha mencionado Juan Diego para dar a nuestro público conocedor a entender excelentemente bien el tema de hoy, que son virtudes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me parece que es público conocedor porque suena como a las luchas. A la lucha libre. Ya siento que aquí va a salir el Rey Misterio, ¿vale? Nunca he ido a las luchas libres, entonces. No, yo sí soy fan un poquillo de la lucha libre. Y así se dice. Pues. Ya no digo eso. No pasa nada, pero me da risa. No puedo evitar que me dé risa. Muy bien. Como ya saben los que nos han estado siguiendo, hemos estado hablando de vicios. Ya hablamos de la gula, la lujuria, la pereza, la soberbia, etcétera, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios, la cantidad de vicios es limitada. Y ahora vamos a lo contrario, a las virtudes. Porque si hablamos de lo feo, ya conocemos el enemigo, conocemos contra qué luchamos. Uh-huh. Vamos a ver las armas que tenemos, cómo contrarrestar eso, cómo crecer y cómo mejorar, ¿no? Sí, tal cual, cómo empezar a trabajarlo, ¿no? Exactamente, cómo empezar a trabajar todo esto que ya vimos. Entonces, vamos a empezar. Esta es una especie de introducción que es el Papa sobre el actuar virtuoso, se llama. El actuar virtuoso. Entonces, pues, ¿te parece si lees, Nicole? Sí. ¿Va que va? A ver, ahí va. Después de haber concluido nuestra visión general de la serie sobre los vicios, ha llegado el momento de volver la mirada a la imagen especular que se opone a la experiencia del mal. El corazón humano puede complacerse en malas pasiones. Puede prestar atención a tentaciones nocivas disfrazadas con vestidos seductores, pero también puede oponerse a todo esto. Por fatigoso que sea, el ser humano está hecho para el bien, que le realiza verdaderamente, y también puede practicar este arte, haciendo que ciertas disposiciones se hagan permanentes en él. La reflexión sobre esta maravillosa posibilidad nuestra constituye un capítulo clásico de la filosofía moral, el capítulo de las virtudes. Los filósofos romanos la llamaban virtus, los griegos arete. El término latino subraya sobre todo que la persona virtuosa es fuerte, valiente, capaz de disciplina y ascetismo. Por tanto, el ejercicio de la virtud es fruto de una larga germinación que requiere esfuerzo e incluso sufrimiento. La palabra griega arete. Sí, arete. Sí, yo arete. No sabemos. Indica algo que sobresale, algo que resalta, que suscita admiración. La persona virtuosa es, entonces, la que no se desnaturaliza deformándose, sino que es fiel a su vocación, realiza plenamente su ser. Ahí está, Nicole, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Yo pienso que, como ya mencionaste al principio de esto, sí, que es justamente, las virtudes es todo lo contrario a los vicios. Claro. Entonces todo esto ya vimos que los vicios son una parte del ser, de llenarnos como nuestros, no se me fue la palabra. ¿Nuestros vacíos? No, nuestros vacíos no. ¿Cómo? Satisfacción. Nuestras satisfacciones. Sí, y aquí es todo lo contrario. Aquí el vicio está en base a algo
fatigoso que es el sufrimiento. La virtud, ajá. Ajá, la virtud, ajá, las virtudes, ajá. Sí. Entonces, como eso primero es lo que me resalta, de que, ok, o sea, los vicios es todo lo que me llena mi ser, en el sentido de que yo quiero llenarlo con esos vacíos, con esa satisfacción humana. Con esas cadenas, claro. Con esas cadenas, y tendemos a estar esclavizados sin tener conciencia de que estamos siendo esclavizados por ello, ¿no? Claro. Y aquí no se siente como una libertad el ser una persona virtuosa, o sea, que trabaja las virtudes, se siente como un constante sufrimiento, ¿no? Y encadenamiento, en el sentido de, es que no puedo salir, o sea, como de esto, ¿no? O sea, quiero trabajar esto, pero me cuesta mucho. Entonces, más bien nos damos cuenta ahí de la previa cadena que ya teníamos. Ajá. Cuando uno está de lleno en el vicio sin intentar salir, es difícil que se dé cuenta de lo encadenado que está, pero cuando uno intenta salir es cuando se da cuenta de lo encadenado que estaba. Exactamente. Ahí se nota el peso de las cadenas, claro. Exactamente. Pues eso. Y también que es una forma de serle fiel a tu vocación. Eso se me hizo muy fuerte. Claro. Y muy cierto. Porque claro, o sea, si tú te estás forzando a hacer estas cosas para ser una mejor persona, estás ayudándole a tu vocación. A lo que Dios quiso para ti. A lo que Dios quiere y está planeado para ti. Claro, esa es la vocación, sí, al final, claro. El plan de Dios, la imagen que Dios tiene en nosotros, que es nuestra verdadera imagen, al fin y al cabo. Totalmente. ¿Y qué más a ti te hace pensar? Pues, efectivamente, el corazón humano, ya sabemos por la concupiscencia, si se deja llevar, tiende al vicio. Es una tendencia que tenemos marcada desde el pecado original. Aunque ya nos quitamos el pecado original con el bautismo, pues sigue la cicatriz, sigue la herida sensible. Quien lo hayan hecho una cirugía alguna vez sabrá que eso pues no se quita. O sea, después de una cirugía, aunque esté ya cicatrizado uno, y me estoy tocando si después de mi cirugía, pues queda como la sensación, queda la marca y queda la sensación así, si uno se toca, es que, ay, no sé, como una sensación extraña, ¿no? No se cura siempre al 100%. Para eso ya se quitarán toda marca y cicatriz en el cielo si es que llegamos. Pero está esa tendencia, es correcto. La virtud requiere esfuerzo, pero todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo. Y hay un ejemplo muy claro, que no es mío, es de San Pablo, aunque lo vamos a actualizar un poquito, que es el ejemplo del esfuerzo físico, del ejercicio. Todos aquellos que hacen ejercicio regularmente, ya sea por salud, ya sea por vanidad, por estética, por lo que sea, estarán de acuerdo conmigo que hay un cierto parecido entre virtudes y ejercicio en que requiere esfuerzo. Y un esfuerzo constante, sostenido en el tiempo, y los resultados no se ven tan de golpe. Exacto, y requiere también sufrimiento, que se menciona aquí. Claro, si no duele no sirve. Exactamente, o sea, justo, o sea, tiene que doler para que tú veas ese como el cambio, y justo como también mencionas, no es radical, o sea, no es de que tan rápido el cambio, o sea, necesitas ese tiempo y ese proceso, vivirlo para poder ver ese cambio en ti. Claro. Y así de acuerdo completamente, y así es como funciona. Al fin y al cabo es un acto bueno, porque el ejercicio en sí mismo es un acto bueno para cuidar el cuerpo, que requiere esfuerzo, que requiere fatiga, y toda nuestra naturaleza dice que no, los músculos están gritando que no les pongan más peso, los pulmones de que pero ya, tú por te favor. Ajá. Claro, pero requiere el esfuerzo, requiere la fatiga, y se logra entonces así la meta. La gran diferencia entre un esfuerzo físico y un esfuerzo espiritual para llegar a las virtudes, la gran diferencia que se alcanza, es que al fin y al cabo el esfuerzo físico se queda aquí. O sea, por más que uno haga ejercicio, que se mate en el gimnasio, no te lo llevas. Y ni siquiera te tienes que morir. O sea, ya con los años está muy difícil que a los 80 años mantenga los músculos que a los 20, por más ejercicio que hagas. Y así con el tiempo, ¿no? O habrá un punto en el que no podrás por otras responsabilidades y se va a perder ese trabajo hecho, ¿no? Sin embargo, con las virtudes no. Las virtudes es un tesoro que va al cielo. Que permanece. Toda la eternidad. Ajá, justo. Es un tesoro que llega a toda la eternidad. Y también por eso es tan complicado, porque os digo que está excelente el ejemplo del ejercicio, pero con las virtudes es más complicado. O sea, que permanezcan y trabajarlas, ¿no? Claro. Porque no es tan fácil como, pues una hora de, yo qué sé, brazo, pierna. Claro, eso implica vida, hay que vivirlo. Sí, justo. Porque aquí lo tienes que vivir, o sea, tanto reflexionarlo, ya sea con la Biblia, con algún libro espiritual que te ayude, reflexionarlo y aplicarlo. Claro. O sea, porque el ejercicio yo creo que no reflexionas nada, nomás lo aplicas. Y o sea, eso en un rato, claro, en eso tienes razón. Exactamente. No es como que ahora voy a hacer una hora de prudencia. Exactamente. No, tienes que ser prudente constantemente a lo largo de tu vida. En tu día a día, en lo ordinario, es justo. Sí, claro. Así. De acuerdo completamente. Pero, ¿por qué vale la pena?
porque eso es lo que verdaderamente nos realiza. Muchas veces se habla, inclusive en el mundo, de la realización personal, ¿no? Sentirse realizado, sentirse como bien plenos, consigo mismo, como pleno. llenos, ajá. La verdadera forma de sentirse realizado y pleno consigo, no sentirse, de estar verdaderamente realizado y pleno, es como Dios nos creó, como Dios quiere para nosotros que nos desarrollemos. Y así desarrollados seremos plenos y felices, tanto en esta vida porque... Como en la otra. Sí. Pero empecemos desde esta. La verdad es que Dios nos quiere felices en la otra, pero también en esta vida. Uno verdaderamente, si va practicando la virtud poco a poco, va recibiendo esos consuelos de Dios, va recibiendo esa alegría, o simplemente la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Cuando uno es trabajador, por ejemplo, y recibe su salario, le sabe mejor cuando es mal habido, cuando es la quincena la flojea mucho. Sí, o sea, conscientemente te queda un buen sabor de boca. Claro. Cuando ves que ese esfuerzo es remunerado. Claro. O sea, tanto espiritual como físico, como todo, ¿no? Claro. Entonces es eso. O sea, el que todo esfuerzo conlleva, pues, que te va a dar más. Claro, y aunque no lo veas de lleno ahorita, para eso sirve la fe y la esperanza. En la fe y en la esperanza sabemos que en el futuro Dios nos lo recompensará en la gloria eterna. Y a veces inclusive aquí no lo da, pero no hay que pedirlo. Él es el que lo da. Él es el que sabe. Él es el que sabe y quien decide. Él es el que sabe, justo. Muy bien, también recalco mucho estas definiciones que me parecen, que recalcan dos partes esenciales de la virtud. Ok. Me conoces que soy fan de la historia. A ver. Y vamos a pensar en un romano. La palabra virtus sí se relaciona mucho con la fuerza física, con la resiliencia, con el soportar sufrimiento, soportar crisis, soportar y no vacilar. Porque ¿qué era importante para un romano? Ellos pensaban siempre en términos de guerra, de combate, de conquista. De hecho, poder. Como poder. Sí, así. la palabra viril y varón vienen también de esta misma raíz de virtus, porque así lo relacionan los romanos. El hombre tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte, tiene que ser resiliente, y ciertamente quien es virtuoso es un verdadero hombre, y lo mismo aplica para las mujeres. Quien es verdaderamente virtuosa es una verdadera mujer. Claro, porque ahí yo creo que se ve reflejada la verdadera fortaleza. Exacto. En el ser una persona, ya sea hombre o mujer, virtuoso. Claro. Y también ellos, aunque sí se traduce en el español terminó como varón, también esa virtud sí aplicaban ellos a las mujeres en cuanto a una mujer que era resiliente, que era una buena mujer, también le llamaban, era una mujer virtuosa. Ese era el término, virtus. Y para los griegos, ellos tienen otro enfoque. Ellos se fijan en la belleza. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya sea física o intelectual o hasta espiritual, ellos se fijaban, y estamos hablando de romanos y griegos paganos, todavía no cristianos, se fijaban en esa belleza y reconocían en alguien que se esforzaba, que era disciplinado, la belleza de la virtud. Que trabajaba todas las áreas, ¿no? Claro. Como el ser humano, entonces eso para ellos era pues bellísimo. Claro. De que no solo trabaja esta persona en su físico, sino intelectualmente también está impresionante, ¿no? Claro. Y qué bonito. Y espiritualmente, ya después con el cristianismo entra la parte espiritual que abarca todas las anteriores. Al fin y al cabo ya lo hemos dicho, somos una unidad cuerpo, mente y espíritu. Y necesariamente tiene que estar balanceado. Equilibrado. Exactamente. Sí, exacto. San Pablo creo que lo dice como cuerpo, alma y espíritu. Alma se puede decir como la mente. Pero sí, la idea es esa. La idea es esa. Se sabe y se conoce. Muy bien. Sabe y se conoce. ¿Te parece? Vamos a lo siguiente. ¿Te parece que...? Sí, bueno, yo lo leo. Ahora tú lo lees. Sí, yo estaba viendo. Aviéntame, no pasa nada. Muy bien. Nos equivocaríamos si pensáramos que los santos son excepciones de la humanidad. Una suerte de estrecho círculo de campeones que vive más allá de los límites de nuestra especie. Los santos, en la perspectiva que acabamos de introducir sobre las virtudes, son en cambio aquellos que llegan a ser plenamente ellos mismos, que realizan la vocación propia de todo ser humano. Qué feliz sería el mundo si la justicia, el respeto, la benevolencia mutua, la amplitud de corazón y la esperanza fueran la normalidad compartida y no una rara anomalía. Por eso el capítulo del actuar virtuoso en estos tiempos dramáticos nuestros, en los que a menudo nos encontramos con lo peor de lo humano, debería ser redescubierto y practicado por todos. En un mundo deformado, debemos recordar la forma en que hemos sido plasmados, la imagen de Dios que está impresa para siempre en nosotros. Pero, ¿cómo definir el concepto de virtud? El Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece una definición precisa y concisa.
La virtud es una disposición habitual y firme hacia el bien. No es, por tanto, un bien improvisado o algo casual que cae del cielo de forma episódica. La historia nos dice que incluso los criminales en un momento de lucidez han realizado buenas acciones. Ciertamente estas acciones están inscritas en el libro de Dios, pero la virtud es otra cosa. Es un bien que nace de una lenta maduración de la persona, hasta convertirse en una característica interior suya. La virtud es un hábitus de libertad. Si somos libres en cada acto, cada vez estamos llamados a elegir entre el bien y el mal. La virtud es lo que nos permite tener un hábito hacia la elección correcta. ¿Qué te parece, Nicole? Que estás subrayando todo. Todo es necesario, justo y necesario. Sí. Pues yo creo que lo primero es que la virtud nos acerca a aquello que estamos, plenamente llamados y pensados para hacer. Claro. ¿No? Porque justo como que lo que menciona al principio, de que los santos no están fuera de una persona normal, claro, en el sentido de que ellos simplemente hicieron todo lo que Dios les pedía de ellos, todo lo que estaban llamados y pensados para hacer. Por eso menciona que, ¿en dónde decía? Que no era una rara anomalía el hecho de que ellos, lo que los hizo ser santos es que fueron ellos en su totalidad. Claro. En el hecho en que, yo lo veo de que yo, Nicole, en mi totalidad, tal vez yo me guardo muchas cosas por el miedo en el que dirán, de que, es que no sé esto y así. Y eso no quiere Dios de ti. Quiere que tú te expreses en tu máxima expresión, pero con Él. Claro. ¿Sabes? Guiado con el Espíritu Santo, guiada por esa gracia que nos ha dado y que nosotros nos toca buscarla para poder ser eso que Dios quiere tanto de nosotros, ¿no? Eso primero, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Pues eso, que debemos recordar la forma en la que estamos plasmados, ¿no? Sí. En esta vida. Y cómo buscamos esa forma en la que estamos plasmados, cómo definimos el concepto de la virtud. A ver, ¿tú qué entendiste con eso? ¿Cómo podemos definir el concepto de la virtud? Desde el concepto. Ajá. Ok. Pues cómo lo explica. El concepto me parece muy claro. La verdad es que es muy claro. Ya lo había yo mencionado antes en otros programas, aunque aquí lo explica todavía poco mejor. Yo lo mencionaba como un hábito bueno. Aquí dice disposición habitual, o sea, un hábito, pues sí, y firme de hacer el bien. Es lo mismo, sí, pero ese y firme es que es constante, es firme, se hace consciente y no se cede ante la decisión de hacer el bien. Siempre se busca la decisión de hacer el bien. Una persona virtuosa toma la decisión de hacer el bien. No es un bien improvisado, esto lo deja muy claro. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas en general, todos hacemos algo bien por los demás, ¿no? Inclusive los más grandes criminales, pues quieren a su madre, por lo menos. Sí, que lo mencionan, tienen ese grado de conciencia en momentos de hacer el bien. Claro, sí, exacto, quieren a su madre, si acaso, no sé, cuidan a sus hijos quizás, alguna esposo que quizá quieran mucho. Inclusive a veces bienes sociales, ¿no? Yo recuerdo que algunos narcotraficantes de aquí, pues ciertamente mantienen los pueblos quizá organizados, le ponen escuela a su pueblo, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Primero, muchas veces es un bien viciado. Muchas veces es por un interés. Y justo como que lo que estás mencionando me recuerda mucho a lo que una vez mencionó el padre Héctor. Sí. Que dijo, el hombre no es malo por naturaleza. Que no me acuerdo qué filósofo dijo esa teoría. Sí. No recuerdo el nombre, ustedes ahí lo investigan, de que está la teoría de que el hombre es malo por naturaleza. Sí. Y me acuerdo perfectamente de esa vez que dijo, no, el hombre es bueno por naturaleza. Y aquí lo menciona el Padre, el Santo Padre. De que, claro, el hombre es bueno por naturaleza en el hecho de que nada hace como por un mal, sino como por un bien tal vez suyo, y por eso se interpreta como un mal, porque ve un beneficio para su persona, para su ser. Entonces no es que sea malo, es que es un bien mal dirigido, mal encaminado. Entonces eso me hace pensar con ahorita con lo que estás mencionando. Dije, es que me hizo recordar eso.
Sí. De que el hombre no es malo, es bueno por naturaleza, pero tiene que estar bien encaminado. Claro, lo que dijiste es que es muy cierto. El hombre nunca va a decidir, voy a elegir un mal por el mal. A eso se refiere el padre, sí me acuerdo. No voy a elegir un mal por el mal. Inclusive si elige un mal... Siempre hay un bien detrás. O pensando, por lo menos. O pensando por un bien. Por ejemplo, un narcotraficante que contrata a un sicario para matar a alguien que le estorba. Él está pensando en el bien de que ya no me va a estorbar. Ajá, justo. Sin embargo, está muy mal encaminado. Está muy mal, moralmente está muy mal. Claro, Ajá. porque no está en la virtud, sino está pensando en sí mismo. Y cuando quizás dentro de eso se le cuela un bien que verdaderamente es bien, pues eso, se le coló y Dios se lo va a tomar en cuenta. Dios sí toma en cuenta los bienes que hagamos, aunque sean improvisados. Justo. Pero la virtud es otra cosa, porque la virtud requiere una constante entrega, una constante ser, al grado, y esto me parece muy importante, que se vuelve parte de ti. Sí, es un constante sí, con mucho como esfuerzo tuyo, en el sentido de que tal vez humanamente te cuesta mucho, carnalmente te cuesta mucho decir que sí. Sí. Pero tú sabes que es lo correcto y Sí. por eso lo dices. Claro. Entonces es eso. Y aquí hay otro paralelismo con el ejercicio. Cuando uno va buscando la virtud, también se vuelve un poco más fácil. Nunca va a ser lo más fácil. Nunca vas a dejar de sentir que tienes que hacer un poco de esfuerzo, quizás. Pero sí se vuelve más fácil, al igual que con el ejercicio. Uno empieza con 5 kilos, quizás, va subiendo a 10, 20, puede llegar hasta 100, y ya cuando regresa, no sé, agarra 20 kilos, ya casi como si nada, porque pues ya puede 100 sin problemas. Porque ya trabajó y ya hizo el proceso. Claro. Porque, es eso. Y eso mismo pasa con la virtud. Y yo tengo un ejemplo muy claro que te quiero platicar y les quiero platicar allá. A ver. Y también vamos a relacionarlo con el párrafo anterior de los santos. Los santos, como bien dicen, no son como el Salón de la Fama. Hay santos en la vida cotidiana y yo puedo decir con certeza, aunque no están canonizados, pero considero personas muy buenas, que considero que si ellos no están en el cielo, pues quién va a estar, verdaderamente personas santas. Y que comprueban esta última parte de que en su ser, aunque lo hicieran casi ya involuntario, les salía la virtud. Te voy a platicar la historia de 2 personas que se santificaron juntos. Los 2 son padrinos míos. Ya fallecieron las 2 personas. Sí. Era el padre David Orozco y la madre Lolita. ¿Cuál es su historia? Nacieron por ahí de los finales de los 20, principios de los 30 del siglo pasado. Ya ahorita tendrían como 90 y tantos. ¿Qué pasa? Bueno, el sacerdote, ella religiosa. Y como sacerdote empieza a atender a los que más necesitaban, empieza a atender a los leprosos. Ya conocemos la enfermedad de la lepra, es una enfermedad terrible que desde tiempos antiguos es muy fea la lepra. ¿Por qué? Porque te vas pudriendo por partes, eso es la lepra, te vas pudriendo por partes y pierdes sensibilidad en esas partes y está el olor, está la putrefacción, es muy contagiosa, Es de mucho sufrimiento. Y aparte para quien lo atiende, pues es feo ver a la persona pues casi como zombies. Físicamente se ven como los zombies de las películas. Y el olor también es difícil, las curaciones son difíciles, es difícil. Todo el proceso. Todo el proceso es difícil. Pero pues él se aventó de capellán de los leprosos. Estaba en el hospital de Belén, aquí en Guadalajara, que es el hospital que está en el centro, por así decirlo, ya que se quedó chiquito, pero en aquel momento todavía era un hospital decente en cuanto a tamaño. Como ya se llenaron, se fueron a las afueras de la ciudad, que ahorita ya está dentro de la ciudad, pero en aquel momento eran las afueras, y fundaron un leprosario. En eso, la madre Lolita, de la edad aproximadamente, conoce ¿Enfermedad? Este apostolado, conoce este apostolado. ¿Enfermedad? ¿Apostolado? Sí, este apostolado. Y ella, con permiso especial, va y se pone a servir en la cocina. Principalmente en la cocina, pues para dar de comer a todos, ¿no? Pasan los años, llegan los antibióticos específicos para la lepra, que es una bacteria al fin y al cabo. Logran erradicar la lepra, gracias a Dios. No solo ahí, sino a nivel mundial no está erradicada, pero casi sí. O sea, ahorita ya la lepra es muy raro. Y sí se cura relativamente fácil. Entonces cambian el enfoque. Ahora se ponen a recoger a personas abandonadas. Básicamente personas con discapacidad, ancianos, muchos con demencia senil, con llagas, que ya nadie cuidaba. Sí, abandonadas. Abandonadas completamente. Y la condición era básicamente eso, que no hubiera ningún pariente, ningún familiar, ni nadie con quien contactar o que se quisiera contactar. Porque es difícil, es que es difícil cuando hay una relación. Después supimos que, por ejemplo, el caso de uno de los viejitos, que sí, los hijos eran millonarios, pero el papá lo habían tirado quitándole la herencia. Lo abandonaron. Lo abandonaron completamente, ya se enteraron ya que falleció el señor.
Pero bueno, es otra historia, ¿no? Ajá. Y así pasaron los años. Yo los conocí ya muy viejitos, yo cuando ya tenían más de 70 años, fueron mis padrinos, él de primera comunión, él de bautismo, ella de primera comunión. Pues una vida de mucha fe, de mucha oración, pero principalmente de mucho servicio. Y de mucha entrega. Y de mucha bueno, entrega. Me suena. Ajá. Yo pasé ahí casi toda mi infancia, prácticamente toda mi infancia ahí me la pasé, porque aparte del asilo, ellos se mantenían, aparte de donaciones. O sea, ¿viéndolo o nada más escuchando? No, estando ahí, iba cada fin de semana. Ah, okay. Iba cada fin de semana. No manches. Y jugaba ahí con los viejitos y tenía una huerta enorme de aguacates porque de eso mantenían la obra. O sea, como tenían varias, una hectárea más o menos, aparte de todos los edificios y eso, tenían un montón de aguacates y con eso mantenían, pues, eso y las donaciones sí, se mantenían. El instituto, ajá. Exactamente. ¿Qué pasa? A la madre ahorita yo cuando la conocí estaba muy viejita, padecía de diabetes. Había perdido un ojo en una cirugía de cataratas, y el otro lo tenía lleno de cataratas, pero no se lo quiso operar porque pues perdió uno en el otro. Dijo, pues por lo menos un medio ojo. Sí, qué fuerte. Y seguía sirviendo y daba de comer a quien llegara. Mis papás se hicieron muy amigos de ahí porque mi papá iba a servir cada fin de semana a atender a los viejitos en sus necesidades. Los ayudaba a rasurarse principalmente en su higiene. Y otras cosas. Mi mamá ayudaba en la cocina y pues yo era un niño ahí que me la pasaba feliz jugando. ¿Qué pasa con los años? Pues obviamente van envejeciendo estas personas, lógico. El padre ya con más de 85 años, casi 90, y de hecho falleció a más de 90, pues ya le da una demencia senil, va perdiendo y se vuelve como un niño chiquito, ¿no? Con sus modos de ser. La madre nunca perdió su capacidad, su cordura, no, para nada, pero sí su físico. Dije que tenía diabetes de hace muchos años. Y aquí va la historia que te quiero platicar. Esta historia es muy bella, mi mamá siempre la cuenta con lágrimas en los ojos. Yo no la vi directamente porque estaba todavía pequeño, estaba adolescente, pero fuiste parte. Pero fui parte, sí, claro. Ajá. ¿Qué pasa? Ella siempre nos daba de comer a todos y nunca cobraba, nomás simplemente porque ahí estábamos y tenga sus frijoles, tenga su sopita y coma bien. Ajá. Y una muy buena mujer. Y ayúdeme a comer bien. Sí, exacto. Y ya estando ahí sí te ponía a chambear algo pues para apoyar, pero... Ajá. ¿Qué pasó esa vez? Diabetes, te digo, muy fuerte, entonces le dio lo que se llama pie diabético. A quien no lo sepa, cuando uno tiene diabetes y se hace una cortada muchas veces en el pie, porque es donde menos revisamos, no sella bien. Está difícil muchas de veces, cicatrizar. Sí, no cicatrizan. Sí. Y si uno no las cuida, va creciendo hasta que se gangrena. Se infecta y se empieza a comer la infección toda la carne. Ella, por estar todo el tiempo de pie, trabajando, sirviéndose, un cuerpo que se desgastó por Cristo, y ya tenía más de 85 años cuando te estoy contando esto, le dio pie diabético. Se le hizo una herida que se volvió llaga, que se le infectó. Ya para este punto que te platico, ya había pasado todo el pie y llegaba casi media rodilla. Híjole. Había que cortar ese pie grave, sí o sí. Ya era grave. Sí, había que cortar ese pie sí o sí. ¿Qué pasa ella? Como persona, al fin y al cabo, pues decía... Pues ya tengo más de 85 años, me la pasé sirviendo toda mi vida. Pues ya mejor si me muero que me muera completa. Así decía ella, ¿no? Si me muero que me muera completa. Ya para qué pasar por una cirugía de amputación. Todo lo que significa la amputación, el trauma psicológico, el dolor de una amputación, el sanar a esa edad de una amputación. Es que ya no es tan fácil. Si de por sí no es fácil, en esa edad ya es muy difícil. De acuerdo. Sí. Pero... tenía la virtud de la generosidad tan arraigada que pasaron estos dos episodios en ese momento. Episodio número 1. Es un detalle muy sencillo, pero que demuestra su corazón, demuestra cómo estaba su alma por dentro. Ella estaba ya muy grave con esa gangrena y ya había pasado un poco de la bacteria a su sangre, traía algo de sepsis, fiebres muy altas, mal. Sí, mal. Estaba en su cuarto, que vivía ahí mismo, al lado de la cocina prácticamente, en un cuartito. Van mis padres, a mí no me dejaron entrar por lo mismo, dijeron, no, la quiero que él estaba no tan chiquito, pues, pero no me dejaron entrar. Sí, mis papás. Por temas de sensibilidad. De sensibilidad, sí, exacto. Yo si hubiera querido... Pues no era adecuado que vieras eso. Sí, estaba ahí, tendría como 15 años, algo así, no me acuerdo. Entran mis papás, mi propio papá tiene corazón de pollo, no aguanta y se sale llorando. Mi mamá habla con ella unos minutos, ya no veía nada, la reconoció por las manos porque mi mamá tiene las manos siempre muy rasposas, es una característica de ella. Muy característica. Sí, ya la exhibiste. Y así, sí. Y así la reconocía la madre y siempre la regañaba. Eso es por descuidar. Bueno, ponerte cremita. Sí, exacto. Pero bueno,
así la reconocía siempre por las manos, ¿no? Entonces ya se van, iba saliendo mi mamá, iba pues ya por mi papá, que estaba por la cocina, y yo mismo estaba jugando por ahí, bueno, cuidando a mi hermano en realidad, que mi hermano está más chico, para irnos. Y entonces que le habla a la enfermera, Maggie, ¿quién es Maggie? Eso sí recuerdo más o menos haberlo escuchado. Y dice, ¿qué pasó? Te habla la madre, que vengas. Así le decíamos de cariño, la madre. Ajá. Te habla la madre, que venga rápido. Mi mamá dice que pensó que pues ya se iba a morir. Sí, que ya estaban en las últimas. Ajá, que ya para despedirse o algo, no sé. Entra corriendo mi mamá con lágrimas en los ojos, se pone a los pies, le toma la mano y dice, madre, aquí estoy, ¿qué pasó? Después de servir muchos años con ella. Y le dice, en la cocina hay frijoles recién hechos. Sé que te gustan mucho, no se te olvide llevarte 1 litro de frijoles, ahí te los guardé. O sea, pensemos en el enfoque, veamos el nivel de caridad y de generosidad. Hizo frijoles en esa condición. Sí, para mi mamá porque sabía que le gustaban mucho los frijoles. Y le gustaban y eran muy ricos. Pero, ¿cuánto poco egoísmo tienes que tener para que en esa condición te estás muriendo? Tienes una pierna gangrenada, tienes sepsis. No ves bien y eso estás pensando en que tu amiga que quieres mucho se lleve sus frijolitos para su familia. Wow. Ahí es donde un nivel de salir de ti impresionante. Exactamente. Sí. Y ya habíamos dicho antes que cuando uno no trabaja un vicio, en esas edades es cuando más sale. Tú misma me platicaste que muchas veces en el asilo que atendiste, por los viejos rabo verde que nunca cuidaron la lujuria y a esas edades no se les iba a quitar. No, hombre, ahí está. Aquí es al revés. Como ella siempre trabajó la virtud, ¿qué le salió natural? Virtud. ¿Qué le salió natural? Virtud. Porque es eso lo que trabajó todo el tiempo. Y entonces era libre de la enfermedad, era libre de su ceguera, era libre del dolor, era libre de la pena y de la agonía, para poder pensar en los demás. Por eso, o sea, es algo muy importante el hecho que me está haciendo reflexionar de que es necesario trabajarlo ahorita que somos jóvenes, porque después ya no lo vas a poder trabajar, porque ya va a estar arraigado en tu ser. El hecho de, justo como el ejemplo de los rabo verdes y de esta señora, que son cosas que son inconscientes, pero ya le sale natural. Exacto. Esas actitudes que no trabajó en su debido momento. Lo que ella sí trabajó más bien, pero que a la gente... Lo que ella sí trabajó, sí. Yo estoy hablando de los rabo verdes. Sí, ellos que no trabajaron, pues claro que sale natural. Pero a ella, que sí lo trabajó, pues claramente también le sale natural. Claro. Porque ya es inconsciente eso de su ser y le nace y lo emana. Y eso está súper bonito. Y ya porque luego si no nos da a comer el tiempo para terminar la historia, no digo, de la historia de ella. Yo pensé que, de ella. Ajá. Sobrevivió a eso. ¿Por qué? También por generosidad. ¿Qué pasa? Llevaban más de 50 años, yo creo, en ese apostolado, ¿no? Había sido pues prácticamente la compañera de vida del padre David, en el apostolado, en el servicio, en el amor a Cristo y pues sí, sirviendo a Dios. ¿Qué pasa? Que el padre David, en un momento de lucidez, que sostengo que ya tenía la mente muy ida, pero en un momento de lucidez, a ella sabía que era quien lo cuidaba y le dijo, madrecita, no me dejes todavía. Pues sí, te necesito, ¿no? Sí. Y entonces la madre dice, bueno, está bien, voy a aceptar la cirugía de amputación. Aceptó la amputación, pasar por todo el proceso, le costó mucho trabajo salir adelante porque le digo que ya era sepsis, me la atascaron de antibióticos, pero sobrevivió. Y yo la vi todavía y seguía trabajando en la cocina sin una pierna. Ya no podía caminar y eso mucho, daba órdenes. Pero seguía en la silla de ruedas, dándolo todo. Ponle esto, tráete esto, ayuda con esto. Y seguía sirviendo. No manches. ¿Qué pasó al final? Bueno, falleció ella poco después del padre David. El padre David falleció de COVID. Y ella por secuelas del COVID, 1.5 años después. Ya con más de 90 años los dos. Pero una vida de santidad. Esto es algo muy bello porque digo... Los santos a veces los vemos muy lejanos, ¿no? De que en tal lado, no, allá en el año 1900, ¿no? Yo puedo decir que conozco gente que ha vivido la virtud del grados heroicos, que puedo decir verdaderamente son santos que yo he conocido en vida. Y entonces no tengo excusa, ¿no? Yo puedo saber que no es un mito, que no es inventado, que no es una ilusión, que no son leyendas, sino es vida. Yo lo he visto hecho vida. Es que yo, ahorita eso con lo que me mencionas de que lo has visto en vida, o sea, que lo hace en vida, me hace pensar mucho en la frase del que quiere puede, porque se me hace impresionante que justo hay personas que no tienen ojos, que no tienen sus extremidades completas o sí, y lo dan todo en su día a día. Claro. Y nosotros que podemos tener todo, no lo damos. Somos malagradecidos, porque a mí esa persona que estás mencionando se me hace que era súper agradecida. De acuerdo. Sumamente agradecida y por eso tenía ese comportamiento de gratitud y de amor. De pleno amor de...
no tengo una pierna, pero puedo seguir cocinando los frijolitos porque tengo la receta aquí, porque mis manos funcionan. Sí, y claro sí, que sí, lo puedo se seguir sentaba a dando picar, de todo. hecho. Sentado se ponía a Exactamente. picar, efectivamente. En su silla de ruedas ahí se sí. ponía a picar, ta, 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 ta. Exacto. Sí. Es eso, o sea, el hecho de ser agradecidos y trabajar con todo lo que tenemos. De acuerdo, completamente. Con todo lo que tenemos. Y se desgastó Ajá. por Cristo. Igual Sí. el padre, aunque del padre ya lo contaremos después. Y aparte tenía otra mujer que también fue mi madrina, que también una mujer verdaderamente, pero ella falleció mucho más joven, pero sí. Ya luego platicaremos de eso. Okay. ¿Te parece si vamos a la siguiente Story parte? time. Porque si nos come el tiempo. Gracias por el story time. A ver, sigue si la virtud, Sí, ¿verdad? si la virtud es un don tan hermoso. Ok. Si la virtud es un don tan hermoso, inmediatamente surge una pregunta. ¿Cómo es posible adquirirla? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, sino compleja. Para el cristiano, el primer auxilio es la gracia de Dios. De hecho, el Espíritu Santo actúa en nosotros, quienes hemos sido bautizados, obrando en nuestra alma para conducirla a una vida virtuosa. ¿Cuántos cristianos han llegado a la santidad a través de las lágrimas, al constatar que no podían superar ciertas debilidades, pero han experimentado que Dios ha completado esa obra buena que para ellos era solo un esbozo? La gracia precede siempre a nuestro compromiso moral. Además, no debemos olvidar nunca la riquísima lección que nos ha llegado de la sabiduría de los antiguos, que nos dice que la virtud crece y puede ser cultivada. Y para que esto ocurra, el primer don del Espíritu que hay que pedir es precisamente la sabiduría. El ser humano no es territorio libre para la conquista de los placeres, de las emociones, de los instintos, de las pasiones, sin que pueda hacer nada contra esas fuerzas que a veces caóticas que lo habitan. Un don inestimable que poseemos es la apertura mental. Es la sabiduría que sabe aprender de los errores para dirigir bien la vida. Luego, se necesita la buena voluntad, la capacidad de elegir el bien, de plasmarnos mediante el ejercicio ascético, rehuyendo los excesos. Queridos hermanos y hermanas, comencemos así nuestro viaje a través de las virtudes, en este universo sereno que resulta desafiante, pero que es decisivo para nuestra felicidad. Muy bien. Qué fuerte, ¿no? Que aquí nos está invitando Sí. a ponerle atención al Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu Santo esta virtud para tener una vida virtuosa, ¿no? Claro. O sea, que nos conceda esto que por el hecho de ser bautizados, que de hecho lo recordamos en hacer la confirmación, Sí. eso, o sea, no dejarlo a un lado, porque Jesús cuando se fue nos dijo, me voy, pero les dejo algo sumamente también más increíble, Claro. que es el Espíritu Santo. La gracia. La gracia del y el Espíritu Santo. De acuerdo. Y siento que muchas personas como que obviamente sabemos como que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no tendemos a hacer una relación con el Espíritu Santo. Claro. Es como sé que existes, pero no te invito a ser parte de mí, de mis pensamientos y de mi, ¿qué dice? Sabiduría, que nos ayuda en la sabiduría, ¿no? Y es eso, o sea, necesitamos mucha sabiduría en este camino de las virtudes. De acuerdo completamente. Y sí, es que al fin y al cabo nada hacemos sin la gracia. Esto hay que entenderlo. Esto también es diferencia del ejercicio. El ejercicio físico, quieras que no, pues depende un poquito más de la voluntad y del apoyo externo, al fin y al cabo, ¿no? Pero aquí de la es motivación, todo. que a veces puede ser banal o no. Aquí es la gracia la que nos mueve para hacer lo posible. Justo. Y el ejemplo más claro de eso son los apóstoles. Leamos el Evangelio, o inclusive se ve mucho en serie como la de The Chosen, pero si no el propio Evangelio. Leamos el Evangelio. En el Evangelio se ve claro cómo los apóstoles nomás no daban una. Y tenían a Cristo enfrente. Y Cristo les hablaba y les daba lecciones seguido. Y nomás no daban una. No captaban la idea, no llegaban a lograr vencer sus vicios, no vencían sus virtudes, se envalentonaban a veces y llegaba la prueba y caían. Claro, pero porque no se reconocían No, necesitados de la gracia de Dios. eso es como una débiles, parte, sí. Ajá. Pero también es cierto que todavía no tienen el Espíritu Santo. Y el Uy, camino del cristiano no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Y Jesús lo sabía. Se desesperaba, pero lo sabía. Por eso decía, más vale que yo me vaya, porque sí voy a Porque me van a enviarles al recibir. Espíritu, al Paráclito, al Espíritu Santo.
¿cuánto nos tiene que convenir que venga el Espíritu Santo para que convenga que Cristo se vaya de su, pues sí, de persona física aquí? Convenía tanto, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa gracia para poder hacer las cosas. Sin la gracia, nada no es posible. La gracia son esos dones, esos modos, eso que nos da el Señor. Entonces, primero pedirle a Dios, ayúdame a ser virtuoso, porque no puedo yo solito. Que nos conceda esa gracia. Y humildad. Y ser humilde de reconocer que no puedo yo solito. Exactamente. Ese es el primer paso y el más esencial, yo diría. Sí, porque justo, o sea, también recordando que Dios es un Dios, o sea, médico, pero para los enfermos. No te puedes sanar si tú no te reconoces enfermo y necesitado de Él. Claro. Entonces si no vas es en lo que es consulta, necesario. ¿cómo te sana el médico? Exactamente. De acuerdo, completamente. Ya por la gracia, lo cierto es que quien fue bautizado tiene todas las virtudes en semilla. Algunas naturalmente le crecen, por así decirlo, un poquillo. Hay quienes son generosos por naturaleza, hay quienes pero claro, eso se puede agrandar mucho más y hay que luchar por las que en el plano no se nos dan. Pero se ocupa la gracia, se ocupa la gracia. También el don de la sabiduría, entendamos la sabiduría no como ser muy inteligente, no como ser muy sapiente, no como ser muy docto en un tema. Puede uno tener 10, no sé, doctorado y postdoctorado en química, vamos a poner y puede no tener sabiduría. Y no tener una sabiduría. ¿Por qué? La sabiduría es una persona que es sabia, es una persona que sabe cómo vivir y vivir bien. Vivir en paz, vivir bien en relación con Dios y con los demás. Que en cada decisión, en cada momento, sabe por dónde irse, por dónde elegir. Es una persona que tiene, por así decirlo, un GPS interno que lo va llevando hacia Dios. Sí. Esa es una persona sabia. Y la sabiduría es entonces esa guía que nosotros esperamos. Como el pensar antes de actuar, como no actuar tan, como dice aquí, como con el instinto, con la emoción. Eso. Una persona sabia no actúa con el instinto la mayoría de las veces, no actúa con la emoción la mayoría de las veces. También es don de Dios, aunque es así se puede ir ejercitando. ¿Cómo? Pues cuando veamos una situación, primero preguntarnos qué es lo correcto, qué es más virtuoso, qué es mejor, cómo mejoramos en esto. Tal cual, cómo mejoramos en esto, o sea, sí, trabajar eso. Pero sí, entender esa sabiduría de ese modo. Yo conozco, te lo digo de corazón, muchos maestros míos que sí son sapientísimos en muchos, pero en su vida personal, pues nomás no. Y en su vida espiritual también, menos, porque no hay sabiduría. Hay mucho conocimiento. Les falta humildad también para reconocer eso, porque también yo siento que para obtener sabiduría también hay que ser humildes. Para todo se requiere la humildad. De corazón, de mente, de todo. Y para todo se requiere la humildad. Dice, ayer ya habíamos preparado, Nicole y yo, esto, y yo me puse a leer para mí, pues la Biblia, para mi propia oración. Estoy en la carta de Santiago, le estaba iniciando, y Santiago, sin que yo lo preparara ni nada, habla justo de esto, y justo dice, quien carezca de sabiduría, pídala. El Señor da la sabiduría, no recuerdo las palabras exactas, voy a parafrasear. El Señor da la sabiduría a quien la pide sin reclamar, o sea, sin echarlo en cara, decía, sin echarlo en cara. Pidamos sabiduría. Pidamos sabiduría. Y es una tarea que nos llevamos los dos y el público. Claro. Llevarnos la oración de sabiduría. Y finalmente, ponerle voluntad. ¿Qué es ponerle voluntad? Ya tengo la gracia, ya le estoy pidiendo a Dios que me ayude, ahora sí echarle ganas. Porque sí requiere esfuerzo. Tal cual, con ganas o sin ganas, echarle ganas. O sea, estar dispuestos a todo el tiempo. De acuerdo, es que sí requiere ese esfuerzo. Como ya dijimos, las virtudes son una mezcla de gracia y esfuerzo. Sin gracia, por más que te esfuerces. Sacrificio y pues sí. Y sin esfuerzo estás desperdiciando las gracias y te estás haciendo menso. Tal cual. Sí, porque no las estás trabajando. O sea, las tienes en tu mente, pero no estás haciendo nada con ellas. No estás haciendo vida en ellas. No las estás haciendo vida. Y vamos a ver entonces que vale mucho la pena para ser libres. Llevémonos por favor el ejemplo de la madre Lolita, cómo era libre. Ella era libre en su diabetes, en su pérdida de un ojo, en sus cataratas del otro ojo, en su vejez, en su falta de un pie. Era libre, aparte vivió muchas dificultades, no solo físicas, hubo otras dificultades tanto económicas como en las relaciones. Muchas envidias sufrió a lo largo de su vida, igual el padre David, pero eran libres de eso. Y hay que pedirle eso a Dios también, ¿no? Como ese ejemplo que me dices de la madre Lolita, se me queda muy grabado el hecho de que ella entendió la verdadera libertad. Claro. Y yo siento que eso nos falta mucho a todos el entender la verdadera libertad. ¿Qué es eso? Y que es Cristo al fin y al cabo. Cristo nos llama para ser libres. También esto
Un poco, estoy viendo así la serie de Chus y me gusta La porque risa. sí tiene varios puntos que aclaran más el evangelio hasta cierto punto, pero esa parte me gustó porque dice, yo vengo el Mesías decían, a liberar a los cautivos, y decían los apóstoles, ¿quién está preso? Ajá. Todos con nuestros Exactamente. vicios. No es una prisión física, estamos presos Espiritualmente. todos de nuestros vicios, y Cristo nos ha liberado con su sangre. Por eso debemos darle gloria y pedirle la gracia de que La redención de pues, los nos la dé. pecados, y sí, tal cual. Pues nos la dé. Para empezar este camino de justo las virtudes, Va que va. el caminar. Ya los siguientes episodios van a ver que pues vamos a seguir con las virtudes ya en específico, ¿no? No, esta fue la introducción del Vamos a Papa, ver. pero pues nos llevamos mucha tarea, ¿no? De ir pidiendo la gracia y pidiendo el Muchísimo. Espíritu Santo. Bueno, nos despedimos entonces, Dios me los cuide mucho, échenle muchísimas ganas, pidan mucho la gracia, pidan por nosotros, por favor, para que tengamos la gracia y le echamos ganas. Pedimos por ustedes. Pedimos también Pedimos por ustedes. Dios me los bendiga mucho. Nicole. No, pues nada, igualmente que Dios los bendiga mucho y que empecemos nuestro caminar en las virtudes. Mucha emoción. Y si ya lo empezamos, seguirlo de lleno. No aflojarle. Ajá, no Échenle, pues. aflojarle. Dios me los bendiga.